Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Bueno, aunque ya entramos en fase de desescalada, sí que os quería comentar que de momento el podcast voy a seguir grabándolo a distancia y eso ya sabéis que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo malo es que la calidad del sonido pues no es excelente, aunque yo creo que hemos ido salvándolo y que todos los episodios que hemos grabado durante el confinamiento se han escuchado bastante bien. Y bueno, pues evidentemente lo bueno es que puedo entrevistar a quien quiera independientemente de dónde esté esa persona. Antes de presentaros a los invitados de hoy, os recuerdo que tenéis 3 formas de apoyar este podcast. Os podéis suscribir y dejar comentarios, que eso siempre ayuda muchísimo porque hace que el podcast crezca y que lo escuche más gente. También podéis compartir vuestros podcasts favoritos a través de redes sociales o con vuestros familiares y amigos. Y luego, finalmente, podéis invitarme a un helado virtual a través del blog. En la parte de abajo ya sabéis que tenéis la opción y podéis invitarme a un helado de 1, 2 y 3 bolas. Ahora sí, vamos a empezar. Los invitados de hoy son 2 personas muy especiales. A Juancar y a Rosalía les conocí virtualmente hace 3 años, cuando ellos empezaban su viaje sin billete de vuelta y yo estaba a punto de empezar el mío. Tienen un blog que se llama Ver, Oír y Viajar y les conocí porque se interesaron por TripDrop, querían hacer TripDrop en su viaje y pues fue así un poco como nos pusimos en contacto. Este viaje no es un viaje cualquiera, habían acondicionado un 4x4 al que llamaron Rocinante para que fuera su casa rodante en este viaje y su idea era dar la vuelta al mundo con él. De momento ya han recorrido África y gran parte de Sudamérica, pero sus planes, como los de tantas otras personas, se han visto interrumpidos por el coronavirus y ahora están en España, concretamente en Utiel, en Valencia, y más concretamente al otro lado del ordenador, Juancar, Rosalía. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Muy hola buenas. Carla. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, de rigor, pregunta de rigor, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis llevando el parón? Pues a ver, estamos sanos, que creemos que a día de hoy es lo fundamental y nuestra familia también está bien, entonces a partir de ahí todo lo demás pues es un poco secundario, ¿no? Aunque no es fácil la vuelta y en estas condiciones aún es más difícil, la verdad que no nos podemos quejar, porque viendo las situaciones de otros viajeros hemos tenido suerte, en España hemos podido volver sin problemas y la familia nos ha acogido maravillosamente bien, así que bueno, estamos felices, un poco desubicados, sí, porque es normal de estar en un viaje tan intenso 24 horas al día, ahora no estar en ese ritmo de vida pues cuesta, pero bueno, es otra fase más, otra prueba más para adaptarse y Queremos verlo como una oportunidad. Al fin y al cabo de estar con nuestra familia, que bueno, ya llevamos mucho tiempo sin estar con ellos y hay que ver la cara positiva y esa es la más importante, así que... Sobre todo el tema de que estéis sanos, de que vuestra familia esté sana y que, hombre, después de 3 años hacer un paroncito para, pues yo que sé, comer comida española y dar unos cuantos abrazos, aunque ahora no es tan fácil. Y además tenéis a Rocinante esperándose en Chile, ¿no? Que creo que esa también es un poco la parte negativa del tema. Sí, él lo tuvimos que dejar, fue inevitable, o sea, hacer una vuelta, un regreso rápido y llevarse el coche es algo impensable. Entonces, bueno, por suerte encontramos un lugar seguro donde dejarlo y ahí nos está esperando. Un poco lejos y con mucho frío. A ver si lo podéis retomar pronto. Ahora hablaremos de Rocinante y ya ellos os contarán un poco cómo es este coche, que es un coche bastante especial. Pero a mí me gustaría que hoy hiciéramos un viaje, que retrocediéramos en el tiempo. Vosotros decís que este viaje no surgió de la necesidad de huir, de escapar de nada, que no estabais cansados de vuestra vida ni que no queríais darle un giro de 180 grados. Entonces, ¿en qué momento surge esta idea? Bueno, Rosalía siempre dice que la culpa es mía, ¿no? Porque yo personalmente recuerdo que siempre quise viajar por el mundo, pero así, en tiempo indefinido y dedicándome a ello, pues desde siempre, no sé, esa idea siempre la tuve en mente por el mero hecho de conocer, no por nada, no por querer, como dices, dar un cambio a nuestras vidas, no huíamos de nada, sino que simplemente queríamos, o yo en principio quería conocer por conocer el mundo, y bueno, luego cuando conocí a Rosalía, pues le fui contagiando esa idea
y al final pues el proyecto se convirtió en un proyecto de 2 y es lo que finalmente hemos hecho. Yo me imagino que los padres de Rosalía tienen que estar encantados contigo, ¿no? De que le hayas metido estas ideas en la cabeza. No voy a contestar, mejor será que no. Mejor no. Pasa Palabra. Oye, imagino que cuando tomasteis la decisión, lo compartisteis con las familias precisamente, ¿qué os dijeron? Bueno, pues por un lado no les extrañó, ¿no? O sea, no se imaginaban eso, de repente que nos fuéramos, pero tampoco les sonó a chino, ¿no? Porque más o menos a él lo conocían en su casa, a mí también, nos gustaba ya viajar, habíamos hecho viajes juntos, entonces no era lo normal, porque no suele ser lo normal, pero lo entendieron. También es cierto que dijimos, bueno, nos vamos a ir un año. Es que yo, claro, me imagino ahora que le digo a mis padres que me voy sin billete de vuelta a dar la vuelta al mundo, que empiezo recorriendo África de punta a punta, y yo creo que sus caras serían un poema, o sea, no me lo puedo imaginar. Sí, también fuimos introduciéndoles los datos poco a poco, ¿no? Y bueno, al final ya se hicieron a la idea y es más, nos apoyaron como nadie. O sea, eso fue a partir del momento en el que ya supieron que estábamos decididos, que era lo que realmente queríamos hacer, se volcaron todos a ayudarnos en todo lo que necesitábamos y eso la verdad que para nosotros fue muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan, pero ¿y dónde te vas? ¿Y qué haces? No sé qué, continuamente a que, oye, ¿qué necesitáis? Vamos a apoyaros, vamos a ayudaros. Entonces eso fue muy importante para nosotros. Qué guay. Menos mal, bueno, porque si no me imagino que además empiezas el proyecto un poco con una bajona, ¿no? Si no te apoyan. Hablemos un poco de Rocinante, que es el tercer miembro del equipo. Para los que no lo sepáis, se trata de un coche que es un 4x4 y lo adaptasteis para este viaje, ¿no? Un poco, ¿qué le hicisteis? ¿O cómo es este coche? Contarnos un poco cómo es este coche. Para el que esté escuchando este podcast no haya visto una foto, ¿cómo es? Rocinante es un Land Rover Defender y bueno, pues es un coche, es del 93, tiene 27 años, entonces los Defenders son como un tractor, para hacernos una idea, ¿no? Es un 4x4, pero de los que son fuertes y duros y al mismo tiempo es súper incómodo porque es un coche que pasa por todas partes y aguanta todos los terrenos, pero al mismo tiempo es muy incómodo. Entonces, bueno, nosotros preferíamos tener un coche así, que aguantase bien todos los terrenos, que fuese viejo o antiguo para que no tuviese nada de partes de electrónica ni nada y lo pudiésemos reparar fácil. Y bueno, es un pick-up, entonces es un coche bastante largo y en la parte trasera tiene una caja, es una caja de carga en la que lleva montada una célula, que es como una pequeña caravana, donde nosotros pues ahí hacemos nuestra vida diaria, digamos, en nuestra casa. Ahí tenemos pues una pequeña cocina, una cama, unos sillones, una mesa, calefacción, agua. Tenemos un poco lo que necesitamos. Entonces, digamos que tenemos como una autocaravana, pero es 4x4 en un coche fuerte, en un coche resistente. Y bueno, eso es, sí. ¿Qué le hicisteis al coche para cuando lo comprasteis? Que además lo comprasteis en Francia, no lo comprasteis aquí en España. ¿Qué le hicisteis al coche? ¿Qué mejoras? ¿Cómo lo adaptasteis? El coche ya venía con los franceses le llaman una célula, a lo que es la autocaravana detrás. Y bueno, básicamente no funcionaba nada. Del vehículo tuvimos que reparar partes mecánicas serias como el embrague, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo en la parte trasera, en lo que es la caravana, ahí pues tuvimos que reparar un poco todo, ¿no? Porque no funcionaba la luz, ni el agua, ni todo el tema de la fontanería, la calefacción, el gas. Entonces hubo que hacerle prácticamente todo, hasta lijarla, pintarla, todo. Y bueno, pensamos que eso nos vino muy bien porque, aunque en ese momento fue duro, pues tuvimos que destriparlo todo para volver a ensamblarlo y saber lo que lleva dentro. Y bueno, cuando nos ha pasado durante el viaje que ha habido fallos de por aquí y por allá, pues siempre sabemos dónde es, ¿no? Porque sabemos lo que llevamos y eso es importante. Que me imagino que esa es una parte súper importante, tener unos mínimos conocimientos de mecánica por si os encontráis, pues yo qué sé, me imagino, en África, en algún país o en algún lugar un poco remoto, saber, aunque sean los mínimos, ¿no? ¿Teníais algún conocimiento de mecánica vosotros? Sí, yo por suerte, sin saberlo en aquel momento, cuando era más joven, estudié 5 años de mecánica y nunca trabajé de mecánico, ¿no? Pero bueno, hice el antiguo FP. Y la verdad que eso me ha venido genial, porque desde el momento en el que aquí estuve trabajando en casa para ponerlo a punto, pues luego después
nosotros siempre vamos por zonas muy remotas, da lo mismo en África que ahora en Sudamérica, la verdad es que siempre estamos muy lejos de los pueblos y talleres y demás. Y sí que pues nos ha venido muy bien, sobre todo para ir llevando siempre el vehículo a punto, para evitar el fallo de cada día, pues intervenirle aquí y allá y luego pues en caso, pues a veces que hemos tenido algunas pequeñas averías ir reparándolas y nos ha evitado problemas gordos porque quedar, no sé, a veces una vez nos ocurrió que estábamos a 4.000 metros de altura prácticamente en los Andes y se nos enganchó el freno de mano y era una tontería, pero si no lo hubiéramos sabido resolver y hubo que desmontar muchas piezas para llegar hasta ahí, hubiéramos quedado, no sé, es que no sé cómo hubiéramos salido de ahí, porque era un camino malísimo, mucho viento, frío. Oye, y desde que tomasteis la decisión de, vale, si esta es la aventura que queremos hacer, este es nuestro sueño, hasta que finalmente os fuisteis, ¿cuánto tiempo estuvisteis adaptando a Rocinante? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues la verdad que tiempo, bastantes meses, como... Casi un año debió de pasar. Casi un año, sí. Primero, sí, Ostras. es que primero fuimos a por él, luego Juancar acabó su tesis doctoral y una vez finalizado eso fue cuando nos pusimos en serio con el coche y estuvo en el mecánico un tiempo, eso se demoró, luego lo desmontamos todo, tuvimos que pintarlo por fuera. Entonces, nuestros planes eran salir en febrero por ahí de 2017 y no lo cumplimos, la verdad. Al final salisteis un par de meses Sí, más tarde, ¿no? sí, de lo que no teníais mucho más. No mucho previsto. más, pero ya con prisa porque venía el verano y demás, pero bueno, que... Bueno, un añito. Para el que quiera hacer algo parecido, ya sabe que más o menos con un año de antelación. Oye, y cuando estabais buscando coche, estabais buscando vehículo, ¿qué características buscabais? ¿Qué teníais en mente vosotros? ¿Ya sabíais clarísimo que ibais a por ese modelo o no teníais ni idea? No. Al principio yo pensaba en una autocaravana como tal, una autocaravana de veraneo, ¿no? Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta y sobre todo fue Rosalía que dijo, así no vamos a ninguna parte. Es que y después nos hemos dado cuenta de que hubiéramos pasado Marruecos y la hubiéramos roto porque nos hubiéramos metido por terrenos malos y no hubiera resultado bien. Entonces fue una suerte. Nosotros no conocíamos que existiesen este tipo de vehículos y fue una suerte porque lo que decía antes es incómodo y bueno, no es lo más práctico muchísimas veces, pero nos permite llegar a donde a nosotros nos gusta y eso es súper importante. Eso es lo importante. Sí. Yo os iba a preguntar precisamente por las ventajas versus desventajas de viajar en vuestro propio vehículo. ¿Qué me podéis decir? ¿Qué es lo mejor de viajar en un vehículo así? Bueno, pues que puedes hacerlo, o sea, dentro de los límites que pueda tener, puedes ir donde te dé la gana, ¿sabes? De hecho, no hay límites Hay casi, pocos ¿no? límites. En el caso nuestro pesa muchos kilos, son 3,5 toneladas y eso hay que moverlo, pero aún así te lleva donde quieres. O sea, te puedes salir del camino habitual, el camino trazado, puedes meterte, no sé, en una playa, puedes pasar por barros sin pensar, bueno, no voy a salir de esta, ¿no? Nosotros antes de este coche tuvimos una furgoneta, una Volkswagen. Entonces, el cambio que hemos notado respecto a una furgoneta a un vehículo 4x4 es muy grande. Es una diferencia muy grande porque pues, te permite llegar a lugares en los que de otro modo pues, no te metes, ya no por la potencia, sino también por la altura respecto al suelo, ¿no? Son muchas características que hacen de un 4x4 pues, un vehículo más apto sobre todo para zonas de naturaleza. O sea, si es pues, ciudades y demás, lo mismo te da, pero para llegar a determinadas zonas salvajes es necesario. Y bueno, y en África es muy recomendable, incluso por carretera. Ya, ya me imagino. Oye, ¿y ventajas respecto de desventajas a la hora de viajar con con una casa sobre ruedas y en vez de a lo mejor pues ir en transporte público o quedaros en casa de gente? ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Digamos que el transporte público tienes que ceñirte a las líneas, a los destinos, a los lugares, a dónde te lleve y dónde te recoja, ¿no? Vas limitado en cuanto a movilidad fuera de lo establecido, ¿sabes? Y eso, a lo mejor al principio, cuando empiezas a viajar, pues te parece bien, pero luego cuando ya quieres ir un poco más allá, conocer más allá de donde se va habitualmente, pues no lo puedes hacer si no dispones de tu propia autonomía.
Y eso era lo que vosotros queríais. Empezasteis el viaje por África, como decíamos, y aquí normalmente, por lo que yo tengo entendido, los viajeros que hacen este tipo de viajes cogen o la ruta occidental o la ruta oriental. ¿Qué ruta escogisteis vosotros y por qué? Bueno, pues escogimos la ruta occidental, pues no sé muy bien por qué. Porque pensamos que era lo más factible. Bueno, sí, porque la ruta oriental, para empezarla, había que embarcar el vehículo. O sea, para empezar por Egipto teníamos que embarcar el vehículo porque en ese momento no podíamos ir por el continente y sobre todo creo que era por Siria, bueno, el caso es que sí, por los conflictos no de algunos países, ¿no? Para el que no lo sepa, bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Pero la ruta oriental es la que empieza en Egipto y va bajando por el lado derecho, digamos, del continente, y la occidental es la que empezaría por Marruecos, ¿no? Y va bajando por el Nosotros por el lo que queríamos era empezar a viajar directamente. No queríamos embarcar el vehículo ni a América ni a otro lado. Europa, no queríamos ir hacia Asia ni ir por Europa. Entonces dijimos, bueno, pues África y África Occidental. Y para allá. Sí, porque nos parecía la ruta más directa, como dices, sin tener que coger prácticamente era un ferry, que es el estrecho de Gibraltar, y una ruta como directa y además por lo desconocido, por así decir, ¿no? África Occidental no nos sonaba nada, ningún país, es que lo mirábamos en el mapa y prácticamente no conocíamos ningún país y dijimos, por ahí. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Lo más desconocido es que además hay países muy, muy poco turísticos, Benín, Togo, no sé, Nigeria también, son países, Mali, Burkina Faso, que algunos de ellos también están en conflicto. Ahora nos contaréis un poco de este tema. Estuvisteis en total 20 meses en el continente africano, que se dice pronto, o sea, 20 meses es muchísimo tiempo, son casi 2 años, y de esos 20 meses, 9 los empleasteis en bajar hacia el sur, ¿no? Digamos, luego estuvisteis más tranquilamente recorriendo lo que es el cono sur de África, es algo así, ¿no? Oye, una cosa que me genera dudas es por qué decidisteis hacer de norte a sur y quedaros ya en el sur y no hacer igual la vuelta entera a África, por ejemplo, bajar por un lado, subir por el otro. En principio nuestra idea inicial, porque teníamos una idea inicial, aunque tampoco creíamos demasiado en ella, era desde Sudáfrica ir subiendo por la costa oriental para después embarcar el vehículo hacia Asia, no hacia América, como finalmente fuimos. Pero bueno, es que África es un continente en el que tú tienes una idea desde el principio y, por supuesto, desde que pones un pie ya dices, eso no sirve para nada. Y te va modelando sobre cada paso que vas dando y así fue como nos fue sucediendo. Conforme fuimos avanzando hacia el sur, fue el camino el que nos fue proponiendo. Y una vez estábamos en el sur, pues, no sé, simplemente nos dejamos llevar y finalmente recorrimos ciertos países hacia la ruta oriental, porque finalmente subimos por Mozambique también, pero volvimos hacia Sudáfrica y decidimos que era América donde queríamos ir. Simplemente fue algo así. Es una de las mejores cosas de hacer un viaje con billete de solo ida, digamos, que te permite, ¿no? Fluir por el camino y hacer lo que te apetezca. Estábamos hablando de que habéis pasado por zonas que estaban más o menos en conflicto. ¿Cómo gestionabais cruzar las fronteras igual más peligrosas o que os generaban más respeto? Pues a ver, la verdad que al principio íbamos con el desconocimiento total de haber cruzado muy pocas fronteras. Yo de hecho creo que no había cruzado una frontera como tal en mi vida, ¿no? Porque en Europa ya nacimos y empezamos a viajar en una Europa sin fronteras, entonces no sabíamos los trámites que había que hacer y demás, entonces tampoco no tenías una idea de frontera establecida ni cuándo es peligroso y cuándo no. Cuando ya cruzamos de Marruecos a Mauritania ya nos dimos cuenta de, ostras, que esto se puede poner feo, ¿no? Y tampoco teníamos mucha idea de lo que nos íbamos a encontrar hacia adelante. Un poco fue todo sobre la marcha hasta que ya llevábamos varios países y teníamos información, leíamos más, estábamos más pendientes. Y pues nada, la verdad que el día que cruzabas una frontera, desde el día anterior te tenías que preparar, te tenías que mentalizar y no es como ahora, que estábamos en América y lo decíamos media hora antes. Sí, pero básicamente lo que necesitábamos era mucha paciencia, sobre todo en África era muchísima paciencia porque, bueno, las fronteras no son sencillas en el sentido de que no hay un desconocimiento total en cuanto a los procesos a realizar, los documentos que se requieren y en esa nebulosa de desconocimiento es en el que todos los agentes fronterizos, aduaneros, etcétera, se mueven muy bien. En el sentido de que ahí
es cuando te presionan para obtener pues un dinero, un cierto chantaje, ¿no? Entonces lo que necesitábamos y aprendimos, como dice Rosalía, desde la frontera, desde el día que entramos a Mauritania, porque ahí es cuando uno rebasa una cierta línea hacia el sur, es cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos tener paciencia y establecer unos límites, porque si no, no hubiéramos llegado demasiado lejos, si hubiéramos tenido que ceder siempre a sus chantajes de todo tipo. Entonces, con tiempo nos plantábamos y cuando nos pedían dinero o cualquier favor, pues les decíamos no. Simplemente y finalmente, pues a base de discusión, imponíamos nuestros principios, que eran el de no ceder. Y también nuestra estrategia, ¿no? Nos dimos cuenta de que, como normalmente son agentes, son hombres, ¿no? Los que están en fronteras, siempre tienden un poco a dirigirse al hombre y a intentar el enfrentamiento con él. Entonces nuestra estrategia era ir yo, ¿sabes? Entonces iba yo. Me encanta, Rosalía. Tengo que decirte que soy súper fan de esto que estás contando. Sí, iba yo y, claro, les desmontaba un poco porque, claro, contra mí no se podían enfrentar. Les daba como un poco de apuro, ¿no? Decir, bueno, me tengo que enfrentar con esta muchacha. Y bueno, entonces ahí jugábamos nosotros nuestro rol al final. Sí, pues, porque a todas estas no se ve, claro, no hay una imagen en el podcast, pero vamos, Rosalía no es demasiado grande, es muy blanquita y estamos hablando de que se enfrentaba a un bretones de 2 metros vestido de militares con el Kalashnikov en la mano, ¿sabes? Es que me siento súper identificada porque es algo que yo hubiese hecho, porque en general, pero no por ser mujer o no, es que en general, pues entre yo y Adrián y mi pareja, el becario, la que suele gestionar este tipo de cosas soy yo, ¿no? Como que, bueno, pues tengo más don de palabra, digamos, y suelo gestionar yo estas cosas y a veces me sale muy bien y otras veces no me sale tan bien porque piensan, ¿pero dónde va esta? Entonces me parece genial, me parece una estrategia perfecta, vamos. Porque los desmontas, no están acostumbrados tampoco a lidiar con mujeres, es un poco el machismo este. Sí, para nada. Además yo iba con una sonrisa y buenos días y no sé qué, y con todos los documentos preparados, entonces ya no sabían por dónde pillarte y lo intentaban y a veces lo miraban a él como diciendo, a ver si este dice algo, ¿sabes? Y Juan quedar callado Claro, eran hombres armados que buscaban un poco el enfrentamiento, están acostumbrados a ese mundo áspero en el que las sonrisas no saben cómo combatirlas. Me encanta. Oye, ¿y tuvisteis alguna experiencia así un poco más desagradable igual en alguna frontera o en general con la sonrisa de Rosalía lo apañasteis? No sé, no recuerdo en general, pero sí, solíamos pasarlas así. A veces que nos costaba todo un día entero, por ejemplo, teniendo el derecho a pasar nuestros visados, todos los documentos, pero sí, nos costaba muchísimo. O de ponernos muy serios, ya llegar a un punto en el que decir, mira, es que no, por aquí ya no paso y enfadarse ya realmente. O sea, hemos tenido de todo. Y además he leído que una de las cosas que más respeto os daba era pasar por las grandes ciudades. Ya más allá de las fronteras, también os daba mucho respeto pasar por las grandes ciudades que suelen ser un foco más de delincuencia, donde siempre pues teníais más miedo a que os robaran. ¿Tuvisteis algún susto en este sentido? Bueno, si hablamos de África, pues, creo que es algo generalizado, pero en las grandes ciudades, claro, se concentra todo aquel que, digamos, no tiene unos medios en donde esté y se muda a la ciudad sin nada. Y en el caso africano es que es como demasiado claro, muy evidente, en el que ahora no recuerdo, pero se mudaban, por ejemplo, a ciudades como Lagos, es que no recuerdo cada día cuántas personas eran, como 1000 personas cada día llegaban nuevas a la ciudad, sin nada, con el bolsillo vacío. Montaban su casa con la base de palos y cartones y mañana esa casa ya no era la última, venía otro y otro y otro. Entonces, claro, son personas de estómago vacío y bolsillos vacíos que, claro, eso para poder solucionar esa ecuación hace falta ahí un movimiento y, claro, ahí se sobreentiende que las ciudades, sobre todo las ciudades africanas, son complicadas, cuando menos. Y como blancos, pues éramos un blanco fácil, ¿no? Porque la idea que en general se tiene del blanco, pues es un blanco con dinero, ¿no? O sea, ellos no conocen blancos pobres, porque allí, pues lo que ven, pues suelen ser expatriados o gente que va de vacaciones, quien va, entonces llevan un nivel de vida que para ellos es muy lejano, incluso ahora lo que ven por internet y demás, entonces te ven como un banquete para darse un festín. ¿Pero tuvisteis algún susto así que podáis decir o en general? Bueno, tuvimos algunos robos, pero
creo que eso hubiera sucedido en cualquier parte del mundo, no sé, tampoco nos consiguieron robarnos nada en concreto, pero bueno, sí que nos entraron en el vehículo, nos rompieron la cerradura pero bueno. Bueno, son cosas que pueden pasar en cualquier sitio, Nosotros, sí. sí, nos movíamos casi siempre por ambientes rurales, nos parecía lo más auténtico y nunca tuvimos absolutamente ningún problema. La gente solía pedirnos, porque están acostumbradas un poco a eso, porque nos veían blancos y piensan que somos ricos, como decíamos, pero les decíamos no puede ser y las personas son súper pacíficas. No, nunca intentaron hacernos nada. Me encanta porque estoy segura de que antes de que iniciarais este viaje, mucha gente os debió decir, ¡buah, África, qué peligroso! No tenéis Claro. miedo, ¿no? Y estáis demostrando con vuestras experiencias y con lo que nos estáis contando que ni las fronteras son tan peligrosas, porque al final se trata de tener paciencia, de poner una sonrisa y de un poco jugar el jueguecito este que se traen y que luego al final, evidentemente, hay sitios que son peligrosos como en todas partes, no solamente en África. Entonces me encanta ese mensaje, pero sí que os quería preguntar si cuando vosotros hicisteis el equipaje para empezar el viaje, llevabais algún prejuicio en la maleta, algún miedo en la maleta que luego habéis desmontado. Claro, es lo que decías, todo el mundo nos intentaba frenar un poco, intentar meternos miedo, como no, de todo lo que sucede. Pero claro, al final es que aquí somos muy víctimas de la información que nos llega y es una información muy parcial. África, si miras la televisión o la radio, solo sale cuando hay un conflicto y además un conflicto demasiado devastador. Porque conflictos hay a día de hoy en varios países y ni siquiera salen. Solo es cuando sucede algo de verdad jodido, por así decir, ¿no? Entonces estamos muy sesgados en ese sentido. Y claro, hay que decir que en África hay muchas armas, constantemente. Por ejemplo, hay controles militares en los países de la ruta occidental. Cada 20 kilómetros hay un control de varios militares que ponen troncos o piedras en el asfalto para que te pares y están con el AK-47 y te piden e intentan intimidarte y demás. Pero bueno, finalmente se trata de lidiar con ellos, a todo se aprende. Y bueno, sí, hay armas y es complicado, pero no sé, las personas, como decía, creemos que son muy pacíficas las personas en África, ¿no? Que son más bien conflictos armados que son por motivos que ahora no vamos a entrar porque son muy complejos. Hay mucha corrupción, hay problemas de fondo ahí que hacen que la imagen de África sea la que es, pero la vida en sí no es como nosotros creemos, así de complicada y peligrosa. Sí, sí que es cierto que durante el viaje, en ese sentido de los prejuicios, hubo un punto en el que colapsamos psicológicamente porque teníamos nuestra mente occidental, ¿no? Tiene unas ideas preconcebidas de la vida, de la familia, del trabajo, no sé, de la higiene, por ejemplo, de muchas cosas que llegas ahí y te desencajan por completo, continuamente, día tras día, y tienes que luchar con tu mente y te da pena, te da rabia, te da miedo, te da angustia, te dan muchas sensaciones negativas y nos ocurrió que colapsamos y tuvimos que decir, bueno, espera, vamos a vaciarnos, ¿no? Vamos a vaciarnos de todo lo que hemos aprendido en nuestra vida y vamos a intentar llenarnos desde su punto de vista, desde unas personas que viven aquí, que nacen aquí, para intentar comprender, que tampoco se llega a comprender finalmente, pero para intentar comprender y no juzgar, porque nos estamos volviendo locos. Yo creo que es un proceso también de construcción, ¿no? De desaprender para aprender desde otro punto de vista completamente diferente. Por ejemplo, esto que estabas comentando de la higiene, ¿no? Que me imagino que también viajando con Rocinante en un país en el que el agua pues es muy escasa, te tienes que replantear estas cosas y te las tienes que replantear desde el punto de vista de un africano, no desde tu punto de vista occidental, que te duchas un día sí, un día no. Claro, claro. Incluso la basura. O sea, con la basura nos agobiamos. O sea, lo de la basura fue, de verdad, esto existe, ¿sabes? Ahí fue un shock total de ver cómo la basura, no es que había mucha basura, sino que era normal, o sea, estaba normalizada. La basura en la calle, la basura en la puerta de tu casa, la basura en la playa, la basura en el monte. En todos los lados la basura reinaba. Y la pisaban, la olían, la tocaban y jugaban con ella. Y era normal. Uf, este tema de la basura ya sabéis que a mí me despierta muchos sentimientos, pero sí que es cierto que en África cero gestión. En África, hablo de África, África es un continente muy grande y hay muchos países, pero a nivel general el tema de la gestión de residuos es
nulo y bueno, es complicado, es complicado. Era un viaje, entre comillas, bastante improvisado. Vosotros mismos habéis dicho, ¿no?, que cambiasteis vuestros planes iniciales. ¿Cómo lo hacíais con el tema de los visados? Porque no me imagino que los llevarais preparados desde aquí. Rosalía lo explica mejor. Bueno, a ver, salimos de novatos, o sea, no teníamos ni idea de nada. Yo intenté recopilar información, digamos que la parte burocrática era mi responsabilidad, ¿no? Él tenía la mecánica, el trazado y demás, y la mía era la burocrática, y intenté desde aquí tener localizado dónde poder pedirlos, ¿no? Porque nuestra idea era tramitarlos en ruta, como al finalmente fue, pero aquí era imposible obtener información. O sea, en África las cosas cambian de un día para otro. De repente un consulado, una embajada concede un visado a un nacional de un tercer país y mañana no, ¿sabes? Y tú vas mañana y ya no puedes. Entonces, y eso te hace cambiar toda tu ruta. Entonces aprendimos sobre la marcha y fuimos pues tirando información de otros viajeros que habían pasado previamente y fuimos trazando un poco también la ruta dependiendo de dónde conseguir los visados para los países siguientes y dónde saber con ciertas garantías que los íbamos a conseguir, porque si no, ya te digo, era meterse normalmente en una capital africana, estar ahí días pidiendo un visado para que luego no te lo concedieran y tener que hacer kilómetros para atrás o delante. Y en lo que es África Occidental no nos salió mal, de hecho no nos denegaron ningún visado, lo hicimos todo del tirón, pero sí que es cierto que llegamos a República del Congo y nos faltaba el último visado, que era el de Angola, y no teníamos ninguna probabilidad de que nos lo dieran, o sea, pensábamos que nos lo iban a denegar y de habernoslo denegado nos hubiéramos metido en un marrón tremendo, porque hubiéramos tenido que entrar a República Democrática del Congo, bordear Angola y bueno, era un poco... Sí, que son 3.500 kilómetros por un país que ahora mismo está en guerra, entonces claro, es complicado y son todas las selvas del Congo que son complicadas. Íbamos siempre un poco en una línea muy, muy delgada, pero nos salió bien y ya no solo nuestros visados, sino el vehículo también necesita. Normalmente se suele viajar con el carnet de passage, que es un documento para poder cruzar y entrar a los países sin necesidad de hacer un pasaban, un permiso de entrada temporal, y nosotros decidimos no sacar ese carnet de passage para no tener que inmovilizar un dinero muy grande en el banco. Y también nos la jugamos muchísimo con eso, porque ahora con lo que sabemos decimos, estamos locos, ¿no? Porque basta que en un país no nos hubieran dejado pasar, porque te lo pueden hacer. Y... Sí que nos ocurrió en Camerún, por ejemplo, que está en el Ecuador, prácticamente en la mitad del continente, y ahí nos amenazaron. Teníamos derecho a pasar, pero claro, como las leyes ahí funcionan si quieren, pues nos amenazaron con no dejarnos pasar y bueno, al final lo conseguimos, pero ¿qué hubiéramos hecho? No lo sabemos. Quemar el coche y seguir andando, porque otra cosa. Además es que incluso para pedir visados se ponían muchas veces muy serios, o sea, te pedían papeles que decías, esto en la vida, yo qué sé, bueno, que luego descubres que para ir a Europa ellos les piden mucho más, ¿no? O sea, que tampoco es nada, pero sí que te hacían sentir como un poco delincuente, ¿no? O sea, escondes algo, no sé, era lo peor del viaje y de hecho perdimos 33 días solamente esperando por visados. Es el tema de los visados, la verdad que yo siempre es algo que he odiado muchísimo y es complicado. Oye, vamos a hablar ahora de cosas más amables. África es un continente gigante, vosotros le dedicasteis muchísimo tiempo, pero entonces no podemos adentrarnos en cada uno de los países porque esto sería un podcast de 10 horas, que seguro que hay gente que luego lo agradecería porque hay gente que quiere más y más, pero no puede ser. Entonces yo os voy a hacer varias preguntas para que me digáis vuestros lugares favoritos, ¿vale? Si queréis, me respondéis primero uno, luego el otro, primero tú, Rosalía, y luego tú, Juancar, y igual coincidís, si me queréis explicar alguna cosilla. Venga, el país en el que os habéis sentido más cómodos. De África. De África, sí. Yo creo que en Botswana. Yo también. Bueno, yo en Botswana tuve mi crisis, ¿eh? Yo diría que en Namibia. ¿Y por qué en Namibia? Pues porque estábamos prácticamente solos siempre, ¿no? Por la libertad de espacio, ¿no? Fue como cruzar a una África distinta. Es un país inmenso, con 2 millones de habitantes, con una naturaleza muy salvaje, muy árida, muy dura.
También lo pasamos mal porque hacía mucho calor, pero la verdad que fueron lugares, noches, cielos, amaneceres, no sé, maravillosos. Vale, el lugar, el país que os ha sorprendido para bien. Yo diría que Mozambique, por ejemplo. Sí, yo también. Mozambique porque... ¿Qué os sorprendió? Bueno, la amabilidad de las personas, la comida era muy rica y barata porque veníamos de comer escaso poco y siempre lo mismo durante casi 2 años, como decíamos, y en Mozambique, no sé, está la influencia del Índico, de la parte asiática, de los portugueses, porque era colonia portuguesa, toda la parte, sí, la influencia toda asiática en sí también, China y demás, y la comida era buenísima, la gente era muy amable, y a pesar de que también venían de sufrir muchísima guerra, pues los espacios estaban muy bien conservados. ¿Y algún país que os haya dejado pues más indiferentes, por el que, bueno, pasasteis un poco así de puntillas, sin pena ni gloria? Pues yo creo que en el que pasamos así rápidamente fue RDC, República Democrática del Congo. Lo pasamos, era un tramo muy cortito, de muy pocos kilómetros, muy duros por contra. Fueron 3 días que los hicimos a tope todo lo que podíamos, por miedos, pero también al final, o sea, había peligro, pero tampoco era un peligro tan real, ¿no? Y bueno, la verdad que... Nos hubiera gustado conocer más. Sí, obviamente sí. Navegar por el río Congo, adentrarnos en las selvas, no sé, hay volcanes. Y bueno, y también Mali, hay una zona de Mali que antes se podía visitar, la zona de Tombuctú, el país de Ogón, ¿no? Que es una zona maravillosa con una historia increíble y que justo cuando nosotros entramos en Mali no era recomendable ir allí porque se había instalado el terrorismo yihadista y bueno, pues era arriesgarse mucho y no merecía la pena, ¿no? Y también pues nos dio pena, ¿no? Mali también lo cruzamos rápido y la verdad que la gente era súper amable, cariñosa y bueno, pues son situaciones que no puedes evitar y te tienes que ir. Me comentabais que en República Dominicana, sí, República Democrática del Congo estuvisteis 3 días, imagino que es el país en el que estuvisteis menos tiempo. ¿Cuál es el país en el que estuvisteis más tiempo? Creo que fue Sudáfrica. Sudáfrica, sí, estuvimos 5 meses en Sudáfrica. Ostras, tela, ¿eh? 5 meses en Sudáfrica. Oye, ¿y vuestro espacio natural favorito de todo ese viaje? Que yo sé que vosotros ibais buscando mucho naturaleza. Creo que coincidimos en que fue el desierto del Kalahari. Sí. El desierto del Kalahari ocupa, pues, el corazón del desierto es Botsuana y, como decíamos, pues, sobre todo por la fauna salvaje que hay, porque es un desierto, pero es un desierto con arena y mucha vegetación al mismo tiempo. Es una cosa que uno tiene que ver para comprender, porque se imagina un desierto de arena y dunas, pero es al mismo tiempo lleno de bosques. Y bueno, pues hay muy poca población en el país. Era Botsuana, creo que es ligeramente más grande que España y viven como 2 millones de personas. Y hay muchísimos más animales que personas. Elefantes, leones, me encanta. jirafas, Oye, vamos a acabar este podcast yendo a Skyscanner a comprar billetes para Botsuana cuando se pueda viajar. ¿Y el lugar donde os han tratado mejor los locales? No sé. ¿Donde os habéis sentido así como más acogidos, que conectabais más con la gente? Pues yo creo que en los países que fueron colonia portuguesa, ¿verdad? Puede ser. Angola, Mozambique, Guinea-Bissau. Sí, en Angola también, sí. En Angola sí. Nos trataron fenomenal. Muy bien, muy bien. Sí, quizás se sentía como no sé, ese acercamiento hacia la península, no sé, es algo extraño, pero Sí. Se sentía algo así más cercano, quizá por el idioma, ¿no? Porque ya no era el francés o el inglés, sino el portugués, es como una pequeña parte de español, no sé. Se parece. A mí me pasó parecido, por ejemplo, cuando llegamos a Filipinas, sí que sentía como cierta conexión con los filipinos, no sé, como que sientes que, así como en Indonesia, pues bueno, con la gente bien, pero sin más, en Filipinas, en cierta manera, me imagino que pues tiene que haber ahí una conexión. Me sentía un poco más a gusto. Sí, claro. Vamos a hacer el salto ya, vamos a adentrarnos en Sudamérica. Entonces, contadnos, porque yo creo que esto es muy importante, saber cómo hicisteis para llevar a Rocinante hasta allí. Yo me imagino que vosotros fuisteis en avión, pero ¿cómo fue él? Pues él fue en un barco, que es un barco especial para llevar vehículos que no caben en contenedores, y es un barco que se llama Ro-Ro,
de roll-on, roll-off. Es un vehículo, o sea, consiste básicamente en que tú depositas el vehículo en el puerto y hay unos operarios que lo suben y en el puerto de destino lo bajan. O sea, no hay que ponerlo en ningún contenedor básicamente porque nuestro coche no cabe. Y bueno, es tedioso, ¿eh? El tema de embarcar el vehículo es tedioso porque la información está muy escondida, ¿no? Todo el mundo quiere ganar y tienes que averiguar, si no quieres pagar mucho dinero, como era nuestro caso, tienes que averiguar, desgranar mucho todos los procesos en el puerto de salida, en el puerto de destino para ver en qué punto te están cotizando, te están presupuestando 2 veces por lo mismo o cosas que tú puedes hacer. Entonces, eso es, digamos, lo más complicado, pero luego ya es que se suba al barco y esperarlo. Y llegó sano, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hubo un momento que pensábamos que no lo iban a subir, o sea, dejamos el coche en el puerto y dijimos, de verdad, lo van a subir. Ay, Dios mío, que llegamos nosotros a Sudamérica y el barco y el coche no llega nunca, ¿no? Joder, te imaginas, madre mía. Bueno, yo sé que no habéis podido acabar vuestro periplo por Sudamérica porque el coronavirus lo ha puesto en pausa. Vamos a pensar que es solo una pausa, pero sí que me gustaría que nos contarais qué países habéis recorrido ya de Sudamérica. Empezamos bueno, Rocinante llegó a Montevideo, en Uruguay, y por eso es a donde empezamos en Sudamérica. Y bueno, desde ahí fuimos por el norte de Argentina, entramos en Paraguay, que también estuvimos ahora bastante tiempo, nos gustó bastante. Entramos en la zona del sur de Brasil y desde ahí fuimos hasta la costa atlántica y giramos hacia el oeste. Entonces entramos por el sur de Bolivia hacia, digamos, el norte de Argentina y Chile. Y por ahí empezamos a bajar la cordillera, principalmente por la zona de Argentina. Y bueno, llegamos hasta la isla de Tierra del Fuego, un poco saltando entre Argentina y Chile, pero como decía, sobre todo en Argentina. Y bueno, pues ahí es donde ahora Rocinante está en Punta Arenas, que es en el estrecho de Magallanes, básicamente donde separa el continente con la isla de Tierra del Fuego. Digamos que ahora mismo estamos en el extremo sur. Bueno, igual que os he preguntado por África, os tengo que preguntar aquí también, ¿llevabais algún prejuicio en la mochila cuando viajasteis a Sudamérica? Yo creo que no. Para Sudamérica, no, teníamos ganas por ver cómo... Yo sí que tenía interés por ver cómo nos iban a recibir, ¿no? Como españoles, y eso sí que es de verdad que a mí me desbordó por completo. Y no sé si a Juanca, yo creo que también, que no esperábamos que nos recibieran tan bien, tan demasiado bien. Son muy calurosos, ¿no? Son muy intensos. Sí. Qué guay, qué guay. ¿Qué diferencias habéis notado, pues quizá más a nivel logístico de un continente a otro, a nivel de visados, de seguridad, de cruzar fronteras? Me imagino que son 2 continentes muy diferentes también, ¿no? En ese sentido. Claro, por ejemplo, en las fronteras no necesitamos visado, solo con nuestro pasaporte nosotros decidimos cuándo queremos entrar y salir. Es que es tan sencillo como entras a un país, estás 2 días, vuelves a salir y vuelven a darte 90 días. Es que es tan sencillo como que puedes pasarte la vida entera saltando de un país a otro si quieres y puedes. Claro, y luego hay mucha información, ¿no? La información es normalmente es real, es veraz. Sabes que algo que nos sorprendía mucho es empezar una carretera y decir, pero no se va a romper, no va a desaparecer, no, de repente esta carretera va a seguir siendo buena hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Porque en África era eso, empezabas una carretera y sabías que tarde o temprano esa carretera se iba a romper, desaparecer, iban a haber agujeros, yo qué sé, y aquí era todo como, ostras, qué fácil, ¿no? Esta carretera se puede confiar en ella, de que vamos a llegar a destino sin problemas y sin controles militares y, bueno, no sé, todo eso facilita mucho las cosas y es increíble. Es un viaje un poco más fácil quizá, ¿no? Sí. En todos los niveles. Sí. Supongo que por esa razón también hay muchos menos viajeros que se aventuran igual a hacer este tipo de viaje por África. Sí. Sí, puede sonar un poco, no sé, un poco loco lo que voy a decir, pero es como que después de haber estado en América es cierto que a veces como que echamos de menos ese punto de, no sé, de intensidad. Voy a decirlo así, ¿no? Ya. Al mismo tiempo se agradece que es muy sencillo y digamos que puedes confiar en las infraestructuras, hay garantías en muchos sentidos. También en los países que nos hemos movido nosotros, tampoco hemos subido más hacia el norte.
Pero sí que es cierto que a veces echamos un poco en falta no sé, ese punto que en África era todo mucho más intenso. Cada minuto allí contaba por mucho más, como por días en América, por así decir, ¿no? Sí, muchas veces decimos que un día pues vivíamos muchas más cosas que a lo mejor un mes en Sudamérica, ¿no? Pero también cuando estábamos en África decíamos, vámonos de aquí, o sea, que... Claro, soñábamos a veces con los Andes, ¿no? Y estar más tranquilos. Estar tranquilos, entonces es como que, bueno, necesitaríamos estar cambiando continuamente de un lado al otro para estar en equilibrio. Oye, ¿y en qué momento estando en África dijisteis, vale, aquí se acaba nuestra aventura africana, es el momento de dar el salto? ¿Cómo surge un poco ese punto y aparte? No sé, como decía, al principio queríamos recorrer más el continente, incluso darle la vuelta entera y pasar luego hacia Asia, pero llegó un momento en el que pasamos por una montaña rusa en África, en el que al principio estábamos muy indignados con la naturaleza destruida, con que la gente nos presionase demasiado buscando siempre nuestro dinero, demás. Poco a poco el camino nos fue deslizando hacia el sur y ahí fuimos encontrando más espacio, la naturaleza que habíamos visto en los documentales y soñábamos con ella, los animales, etcétera, ¿no? Poco a poco fuimos haciendo como las paces con el continente, con la corrupción, con las armas, con los derramamientos de sangre, un poco con todo lo que teníamos alrededor y finalmente el propio camino nos trajo señales, ¿no? Nosotros siempre viajamos dejándonos influir por lo que sentimos en cada momento y es como que el camino nos fue diciendo, tiene que ser ahora, porque ahora es maravilloso, ya hemos hecho las paces y nos vamos a ir con las paces hechas, ¿no? Con el corazón contento, por así decir, no le vamos a reprochar nada al continente, si seguimos ya no vamos a poder absorber más intensamente. Entonces este es el punto máximo. Antes de que la curva empiece a bajar, vamos a dejarlo aquí. Y así hicimos. Qué guay, qué guay. Oye, os voy a hacer las mismas preguntas rápidas que os he hecho de África, pero sobre Sudamérica, sobre los países que ya habéis visitado. ¿País en el que os habéis sentido más cómodos? Yo creo que Argentina. Sí, Argentina o Paraguay. Bueno, Paraguay también, sí. Está ahí entre Paraguay y Argentina. Y sí. siempre por la gente, vamos. Entre uno y otro. Exactamente, por la gente. El que os ha sorprendido para bien. Quizá también Paraguay, ¿no? Paraguay, porque sí. Paraguay no es un país que visite nadie porque está en el centro, digamos que no ofrece nada, ni en una costa ni otra, no tiene montaña, no tiene nada y a nosotros nos gustó mucho no sé. El que os dejó un poco más indiferentes o quizá teníais más expectativas y no las cumplió. Pues yo creo que fue el sur de Brasil. El sur de Brasil nos dio como un poco un jarro de agua fría, ¿no? Esperábamos... También nosotros viajamos de una forma y entonces ahí digamos que el turismo, los lugares estaban orientados a otra forma de viaje y de ahí llegamos y enseguida nos fuimos. El país por el que pasasteis más rápido. Entiendo que será también el sur de Brasil. El sur de Bolivia, en realidad, porque no queríamos en realidad. Claro. Bolivia queremos visitarlo con mucho tiempo, nos atrae muchísimo y creo que estuvimos un día y medio o un día. Sí. Porque fue un paso obligatorio desde Paraguay hacia Argentina. Sí. ¿Y el país en el que estuvisteis más tiempo? Argentina, sí. Que hemos estado... No, es que Argentina es grande también, Hemos estado, creo que eran 8 meses. Claro, es que os movéis en unas cifras también que no me extraña. ¿Vuestro espacio natural favorito en Sudamérica? No sé, está la Patagonia, los Andes, es que por decir en general, ¿no? Las cataratas del Iguazú fueron derramamientos de lágrimas al verlo eso, o sea que... Qué emoción, Dios mío, yo quiero ir. ¿Y el lugar donde os han tratado mejor los locales? Hablabais de Paraguay. Paraguay. Sí, Paraguay. Y en segundo lugar, Argentina. Oye, y así hablando a nivel del viaje en general de estos 3 últimos años, ¿ha habido algún momento difícil durante el viaje en el que pensarais, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, me vuelvo a mi casa a comer lentejas. Sí, y no solo una vez. Creo que lo decíamos antes, ¿no? Cuando Rosalía hablaba de que tuvimos una crisis... creo que llevábamos como 4 meses y estábamos pues en la zona más o menos del Golfo de Guinea, Togo, por ahí. Y bueno, yo ahí tuve malaria, estuve enfermo, fueron momentos en los que te empiezas a plantear muchas cosas, porque ahí era cuando de verdad no entendíamos por qué las cosas eran así en general y no vamos a explicarlas porque son un cúmulo de muchas circunstancias que al final a uno lo van ahogando y no tiene una razón general, es decir, no me están apuntando con un arma todos los días, pero llega un momento en el que son pequeñas cosas que sin darte cuenta están presionándote ahí
y necesitábamos de verdad respirar, necesitábamos salir en algún momento de ahí, respirar, tomar aire y expandirnos un poco. Y bueno, finalmente lo conseguimos internamente a nivel mental, diciendo lo que decía Rosalía, tenemos que dar un giro brusco nosotros mismos en nuestras mentes, porque de aquí solo podemos que tirar hacia adelante, no hay salida. No, es que en nuestra ruta no había posibilidad de esquivar un país y ir hacia otro, no, es que la ruta es la que es y gracias, porque se puede incluso bloquear esa línea recta y ya no hay salida. Entonces, sí, sí lo tuvimos, sí. Hubo momentillos, ¿no? Oye, igual que os he preguntado por el momento difícil, ¿recordáis algún momento en concreto en el que os sintierais especialmente afortunados de poder hacer este viaje? Que seguro que son muchos momentos, pero igual el primero que os venga a la mente. Yo recuerdo uno que fue el día de su cumpleaños, que estábamos en Botswana, cerca del delta del Okavango, y bueno, ese día estábamos acampados al lado de un río y no sé, ese día fue como estar viendo un documental en directo, o sea, se acercaban, yo recuerdo que había cinco jirafas bebiendo agua, 2 elefantes bañándose en el río, por detrás estaban cebras, creo que eran, ¿no? Había, no sé, Sí. de repente se acumularon una serie de animales que dices, esto es la típica imagen de un libro de conocimiento del medio en el que todos los animales de la sabana, ¿no? Pues estaban ahí y estábamos viéndolo por la ventana y estamos alucinados. Lo más increíble es que era un lugar cualquiera, no era un parque nacional, no era nada, era un lugar cualquiera de la Tierra. Eso era lo más grande, que era un lugar cualquiera y había amanecido de esa manera. Eso era lo mágico. Eso fue Qué decir, bonito. sí, o sea, teníamos que venir aquí, merece la pena por todo, o sea, todo lo que hemos pasado realmente merece la pena. ¿Tú tienes algún otro momento así, Juancar, o el mismo? Es que claro, ese momento lo hemos mitificado mucho en nuestras mentes, pero sí, en general, los días que pasábamos ahí en Botswana, en el Kalahari, eran muy especiales en ese sentido, porque solo nos dejábamos llevar un poco, acampábamos en cualquier parte y dejábamos que la naturaleza obrase. No sé, y entramos mucho en comunión con la naturaleza ahí, que es un poco lo que nosotros buscábamos y dejábamos que viniera a nosotros y sentíamos de esa manera. Sí, algo así era lo que hacía que todo mereciera la pena. Madre mía, yo no sé si los que nos estén escuchando están igual que yo, pero yo necesito ahora mismo viajar. Ay, qué historia tan bonita, de verdad. ¡Uah! Oye, imaginaos que alguien, también de las personas que nos están escuchando, quiere embarcarse en una aventura similar porque están ahora mismo con los dientes muy largos. ¿Qué les recomendaríais? Pues paciencia, si van a ir por África, y decisión, o sea, mucha decisión de decir, quiero hacerlo, pues adelante. Y luego todo vendrá, por mucho que te prepares, por mucho que pienses, esto me lo llevo, esto no, eso, da igual, es que luego el viaje te va enseñando qué cosas que te llevas no necesitas, qué cosas que necesitas las puedes crear o fabricar o pensar o adquirir y al final con lo mejor que puedes ir es con tu cabeza bien preparada y con ganas. Oye, y yo tengo mucha curiosidad sobre esto, estoy segura que también la gente. ¿Cuánto cuesta hacer un viaje como este? Hablemos de dinero, del monis, de lo que importa. Yo quiero que me contéis desde la compra del coche hasta más o menos el presupuesto que podíais gastar diario en África y en Sudamérica, que me imagino que varía muchísimo, pero bueno, seguro que tenéis ahí vuestras cuentas. Sí, a ver, el coche nos costó 11.000 euros, todo, o sea, en conjunto. Luego sí que le tuvimos que hacer algunos reparos y creo que al final se quedó como 15.000, Sí, más o menos. podría ser. Y luego nosotros no íbamos con un presupuesto establecido de decir nos vamos a gastar esto sí o sí, no, o sea, íbamos con la idea de gastar lo mínimo en todos los sentidos. Entonces, así, a grosso modo, nos salió que al mes gastábamos en África 700 euros, al margen de los visados. Los visados fueron casi 1.000 euros cada uno, o sea, 2.000 la pareja, que es mucho dinero en visados. Entonces, lo que sí que es cierto es que África no es, o sea, la ruta que nosotros hicimos por África no es barata, ¿vale? Porque piensas, oh, África, pues será barato comer y tal. Sí, a ver, lo que comías en la calle era barato, pero para lo que obtenías era caro, ¿no? Porque era arroz con salsa de cacahuete y en los mejores casos un trozo de carne. Entonces,
lo comparas ahora con las cosas que puedes comprar, por ejemplo, en Sudamérica por el mismo precio y te alimentan más, ¿no? Entonces, y luego la variedad de alimentos pues es la que es. Si quieres comprar un poco a la europea, pues ya había que ir a ciudades, supermercados expatriados, que eso se salía del precio incluso de España, ¿no? Que vamos, es que era entrar y salirte y decir, bueno, hasta luego, aquí no compro. Entonces te tenías que amoldar y la verdad que en general no es barato. El combustible sí que era más barato que en general, ¿no? En todos los países. El combustible y la comida son más baratos que en España, eso está claro. Lo que pasa es que hay pocas infraestructuras, entonces todo lo que uno haga aparte de la vida de un africano es caro. Es así, si te ciñes a la vida de ellos es barato, porque claro, tienen poco dinero, pero fuera de ahí pues es caro. Y luego en Sudamérica, por ejemplo, bueno, otra cosa que nos ocurría en África es que en muchos países tuvimos que tirar mano de alojamientos para poder dormir de forma segura, ¿no? Entonces eso también nos encareció digamos, el presupuesto por día y por mes, cosa que, por ejemplo, en Sudamérica, pues eso, vamos, creo que habremos ido a 10 campings o a 10 lugares para dormir en un año y medio. En un año y medio, entonces... no sé, en Sudamérica creo que llevamos una media de 500 euros al mes. ¡Wow! Sí. ¡Qué bien! O sea, está súper bien. Sí. Es cierto que nosotros viajamos de una forma que mucha gente a lo mejor no viajaría. O sea, lo que comemos, dónde dormimos, nos gastamos, por ejemplo, en lavar la ropa porque la lavamos en ríos o donde podemos lavarla. Pues comemos la comida más básica y más local que existe, ¿no? Por ejemplo, en Chile, que se salía de nuestro presupuesto absolutamente, pues subsistíamos con lo mínimo y entonces son formas de viajar que a lo mejor hay quien no está dispuesto a hacerlo, ¿no? A prescindir de alimentos que en su vida diaria son importantes. Oye, ¿y cómo os financiáis? ¿Cómo habéis financiado un viaje tan largo? Bueno, pues hasta ahora hemos utilizado nuestros ahorros, esa es la verdad. Estuvimos trabajando durante un tiempo antes de salir y ahorramos al máximo mientras estábamos aquí y por ahora hemos tirado de ahorros y bueno, también hicimos un pequeño proyecto en Mozambique con una señora que fabricaba mochilas de tela y eso nos ayudó, fue un proyecto colaborativo. Con esta señora, pues a ella le ayudamos a mejorar o a invertir en su negocio y al mismo tiempo nosotros obtuvimos unas ganancias con las que pudimos pagar una parte del envío de nuestro vehículo de Rocinante a América. Así que bueno, esa parte. Y ahora pues... Cuéntanos este proyecto, cuéntanos, Bueno, porque yo creo que además os podemos ayudar un poco, ¿no? A través de este proyecto. Sí, esta mujer pues es costurera y fabricaba vestidos y todo tipo de indumentaria para la casa y para las personas con telas de capulana que se llaman en Mozambique, que es la tela wax, que digamos que se conoce como la tela africana, aunque realmente sus orígenes son otros, no son africanos, pero bueno, se ha popularizado y se ha tomado como un símbolo de identidad y entonces le encargamos la fabricación de mochilas para luego venderlas aquí en España. Entonces ella pues ella puso el precio de coste, nosotros aceptamos, se lo pagamos y nosotros ahora las vendemos aquí en España y nos quedan algunas mochilas y pues con eso, por ejemplo, cubrimos casi, que no todo, el dinero del embarque de Rocinante. Y todavía tenemos, así que el que quiera se puede meter en el blog o en las stories destacadas y ver todos los modelos, que ahora creo que tenemos como 56 modelos de mochilas, que son todas súper preciosas. Yo os lo pondré también en el post, siempre hay un post que acompaña al podcast, os lo voy a poner ahí también por si lo queréis mirar y cuando comparta los stories también os lo enlazaré. También en vuestro viaje, que es un poco la razón por la que nos conocimos, quisisteis hacer Trip Drop. Habéis contribuido con materiales a diferentes escuelas, proyectos. Contadnos brevemente vuestra experiencia haciendo Trip Drop, tanto en África como en Sudamérica. Pues la verdad que la experiencia buena, muy buena, ¿no? Las sensaciones fueron positivas. Estuvimos entregando material en Marruecos, en Senegal, en Costa de Marfil, en Namibia, en Botsuana y en Paraguay, en Sudamérica. Y la verdad que siempre ha sido en relación a la educación, siempre ha sido a niños que de algún modo, de una forma u otra, estaban desfavorecidos
y salvo en Dakar, en Senegal, que llevamos leche en polvo, pañales, ¿no? Que era para recién nacidos, el resto ha sido con niños un poquito más mayores y bueno, pues no sé, es como que realmente tú no das nada, ¿no? Que es todo lo que tú te llevas es mucho más grande que lo que tú das. Siempre hemos intentado, y lo hemos hecho así, entregar la ayuda a los responsables de los centros, no entregarla directamente a los niños, porque a nosotros no nos ha gustado mucho la idea esa de ir repartiendo regalos como si fuéramos los Reyes Magos o, como dice Juan Carlos, el helicóptero del tulipán. Entonces, no queríamos que ellos vieran que los blancos traen cosas, ¿vale? Porque esa idea está muy, muy metida en la mente de muchos africanos y eso queríamos que no ocurriera. Entonces, siempre íbamos a los responsables, le entregábamos el material y luego ellos ya eran los que se encargaban de ponerlo a disposición de los niños. Sí que luego pues nos hacíamos una foto de grupo pero siempre también tratamos de llegar allí, conocerlos, no llegar a soltar el material y largarnos, sino como íbamos luego. Con tiempo, queríamos conocerlo de verdad para también nosotros ver si realmente donde habíamos llevado material era verdad, ¿no? Estaban las cosas como se contaban y bueno. Y también compramos los materiales que creemos que podemos ayudarles, que necesitan, los compramos localmente. Lo que intentamos siempre eso siempre es una contribución, claro, es una contribución doble, claro, ¿no? Porque eso creemos que es igualmente importante. A la economía local. Lo que hemos hecho hasta ahora, pues intentar recaudar algo de dinero con personas que nos han querido ayudar y comprarlo localmente para llevarlo. Sí, eso lo hicimos en Namibia, en Botsuana y luego en Paraguay. El resto llevamos el material desde España, que llevamos el arrocinante lleno de cosas. Y luego sí que recaudamos dinero, lo compramos localmente, que también es otra aventura, ¿no? Porque comprar material localmente a veces es terrible. Encontrar el material y que tengan stock y bueno, es también interesante, ¿no? Y bueno, es una experiencia maravillosa. Es una experiencia muy chula y yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? De ayudar, de echar una mano a ONGs o pequeños proyectos que a lo mejor no tienen recursos y que nosotros pues quizá tenemos una pequeña plataforma, aunque sea solo Facebook, ¿no? Y lo vean nuestros amigos y podemos echar una manita y pasar unos días pues también con ellos, conocer un poco más de cerca cómo trabajan. La verdad es que es muy guay. ¿Qué os voy a decir yo? Hablemos ahora de la vuelta, de la interrupción de vuestro viaje, de esta pausa obligada que habéis tenido que hacer. ¿Dónde os pilló el coronavirus? Nos comentabais que tenéis a Rocinante en Punta Arenas, si no me equivoco. ¿Dónde os pilló un poco todo cuando empezaron a salir noticias? China, tal, Europa, Italia. Estábamos en la isla de Tierra del Fuego. La Tierra del Fuego se divide entre territorio argentino y chileno, más o menos la mitad. Y nosotros estábamos en la parte chilena. Y bueno, solíamos hacer ya desde un tiempo pues acampadas de como 2 semanas de desconexión, sin internet, sin telefonía ni nada. Entonces nos internamos hacia una zona que no teníamos ni señal telefónica ni nada y ahí ya empezamos a intuir que algo pasaba porque algunas personas allí ya en Chile nos comentaron de que España, nombraban a España con un virus, tal. Cuando estuvimos como 12 días, 14 días o algo así, regresamos, digamos, a la civilización y tomamos conexión con internet y demás, pues bueno, ya nuestras familias nos pusieron un poco al día de no queremos asustaros, pero aquí está pasando algo. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a tomar nuestras propias medidas allí porque vimos que que iba a transmitirse un poco por todas partes. ¿Y cómo fue la decisión de volver? Que me imagino que fue una decisión dificilísima porque te tienes que debatir entre me quedo aquí, sigo de viaje o me paro en un sitio o me voy. ¿Cómo fue? Pues en verdad fue una decisión rápida y no sé, y muy fugaz, muy ¡fum! Sí, hay que decir que nosotros queríamos quedarnos a toda costa donde estábamos, ¿no? Era como que aguantaremos, hemos aprendido a aguantar lo que venga por delante y si esto se alarga, aguantaremos aquí. Y eso que nos venía el invierno de la Tierra del Fuego, que está muy cerca de la Antártida, allí nieva muchísimo, hace mucho frío, mucho viento y estábamos dispuestos a aguantar allí como fuese. Pero
vimos que la situación, aparte del invierno, de que pudiesen faltar alimentos incluso, porque estábamos en una isla en la parte más al sur del mundo, veíamos que podía ser un tema más bien político, en el sentido de que nosotros para avanzar necesitamos que las fronteras estén abiertas. Tenemos un límite en cada país y necesitábamos en ese caso cruzar a Argentina. Y bueno, ya intentamos cruzar a Argentina, no nos dejaron pasar. Vimos que la situación, porque además entre Argentina y Chile son, digamos, países que no se llevan muy bien políticamente, y vimos que la situación se podía alargar mucho más de lo que era en sí la propia enfermedad, ¿no? Entonces vimos rápidamente la posibilidad de volver a España y bueno, resumiendo, volvimos en el último vuelo que quedaba de Iberia desde Santiago de Chile y creemos que fue una buena decisión porque si no todavía estaríamos allí anclados en un sitio, la verdad, bastante complicado y sin saber cuándo íbamos a salir o podríamos salir de ahí. De hecho, nos levantamos ese día, o sea, sin pensarlo, ¿no? Y fue durante la noche, de repente dijimos, ostras, que nos vamos a quedar aquí, que esto se va a poner complicado y mañana lo miramos todos, si podemos irnos, nos largamos. Y así fue. Sí, fue una corazonada, algo que de repente necesitas y no sabes por qué. Cuando en realidad lo teníamos súper claro, que nos íbamos a quedar ahí, pero dijimos, no. No os cuadraba, ¿no? Esto es un poco como lo de que teníais que hacer el salto a Sudamérica, corazonada Sí. total. Yo pensé que habríais estado ahí 2 semanas dándole a la cabeza, sufriendo, pero no. No, de hecho, avisamos a nuestra familia ya en el aeropuerto, ¿no? Cuando ya sabíamos que íbamos a subir al avión y les dijimos, oye, que el jueves estamos allí. ¿Cómo? Que vuestras familias encantadas, me imagino, ¿no? De que volvierais. Sí, por un lado estaban asustados, ¿no? Porque es cierto que era cuando en España estaba el peor momento, ¿no? El momento más crítico de muertes, contagios. Y allí nos veían como muy seguros porque estábamos muy lejos, en un lugar muy frío, muy aislados y con poca comunicación, con pocas personas, mucha carne, porque hay muchísimas ovejas, más que personas. Y entonces decían, bueno, pues morirse no se van a morir, ¿no? Y de repente vamos ahí con todo lo que había y dijeron, ostras, no, pero luego cuando ya dijimos, no, espera, que la situación es esta, y bueno, también intuíamos que la ola acabaría llegando también a Sudamérica y era mejor estar en casa. Bueno, ¿y qué tal llegar a Utiel, llegar a la comida familiar, ¿no? Llegar a, no sé, a ver las caras de vuestras familias que no fuera a través de una pantalla? ¿Cómo fue ese momento? Fue complicado porque, claro, nosotros tuvimos que guardar cuarentena. Mascarillas, además, me imagino, cuarentena. Básicamente los saludamos por la ventana, fue así de triste. Es que, claro, nosotros veníamos de pasar por los aeropuertos sin ningún tipo de medidas reales, porque en esos momentos no lo había. Vinimos en un avión que si hubieran puesto una persona más tendría que haberse tumbado en el pasillo, ya no cabía nadie más. Entonces, era mejor protegerlos a ellos, ¿no? Entonces tuvimos que irnos a otro lugar nosotros y estar solos durante un tiempo. Y oye, ¿y cómo lleváis, por ejemplo, después de haber estado 3 años viajando de forma itinerante, con muy pocas pertenencias, ¿no? De forma muy sencilla, como estabais contando, ¿cómo estáis gestionando volver a vuestras casas, donde me imagino que tenéis más cosas y tenéis un acceso mucho más fácil a cosas que hasta ahora no teníais en vuestro viaje? ¿Cómo estáis gestionando eso? No es sencillo, la verdad. Por ejemplo, nosotros llevábamos así 3 años sin ver la televisión y de repente, claro, pues nuestras familias ven la televisión. Eso simplemente de repente hay una sobreinformación muy grande en nuestras mentes y eso no es fácil llevarlo, ¿no? Nosotros teníamos un contacto, como decíamos, con la naturaleza bastante evidente a todas horas para dormir. Despertábamos y poníamos los pies en el suelo, en la arena, no sé, escuchábamos llover porque en nuestro coche cuando llueve. Aquí las casas son demasiado bien hechas, por así decir, y no se sabe si llueve, si hace frío, calor, no sé, en general, claro, a veces nos sentimos como un poco apabullados de todas las facilidades que hay. Puede sonar extraño, incluso una tontería, pero cuando uno se acostumbra a una existencia verdaderamente básica y sencilla, de verdad que luego no es sencillo, valga la redundancia, volver a donde hay de todo y mucho. Abruma realmente. Yo vacié el armario, dije, todo esto no lo necesito, fuera todo. Y luego, una vez estábamos en el baño y digo, ¿te das cuenta que este baño es igual de grande que Rocinante?
Solo el baño y... Es que me siento súper identificada porque, mira, nosotros solo estuvimos 9 meses, pero vivíamos con mochilas de 40 litros. Y al volver abrí mi armario y dije, madre mía, ¿pero qué hago yo con tantas cosas? Claro. Y desde entonces sí que es verdad que hemos hecho un proceso un poco de deshacernos de todo eso que no necesitamos y se agradece incluso, ¿eh? Es liberador. Y también vemos con cierta pena el desapego de la gente en general hacia la naturaleza, ¿no? Como muchas de las cosas que nos ocurren, ¿no? De ansiedades, de depresiones, de cosas, quizá vienen un poco motivadas por esa lejanía del mundo natural, ¿no? De vivir en un mundo de hormigón, gris, con calles, con semáforos, todo establecido, ¿sabes? No, Muy apegado a lo material. sí, no expandir el alma, no salir a la montaña y pegar un grito y perderte y mojarte cuando llueve y cosas así que eso de verdad, y dices, es que en verdad eso lo necesitamos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y eso también, y fíjate que estamos en un pueblo, que al fin y al cabo tenemos el acceso a la naturaleza mucho más cerca que quien vive en una ciudad, o si hubiéramos acá en una ciudad, bueno, nos hubiéramos vuelto locos, seguramente. Probablemente, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estabais diciendo. Siento que incluso yo, ¿no? Que ya llevo tiempo aquí, que no hemos vuelto a hacer un viaje así largo, pero siento, eso es algo que no ha cambiado en mí, ¿no? Que siento que la sociedad en general está muy apegada a lo material y que nos falta esa conexión con la naturaleza, que creo que es precisamente lo que nos ha traído a la situación que tenemos hoy en día. O sea, yo de verdad siento que tenemos este virus por la falta de empatía y de conexión respecto de la naturaleza y nos hace falta un poquito más de eso. Sí. Oye, cuando podamos volver a viajar, ¿cuál va a ser vuestro plan? Bueno, pues Rocinante es el que manda, como siempre, y allí nos está esperando en Punta Arenas, así que bueno, nuestra idea es volver por allá. No sabemos si ahora mismo allí es invierno o va a entrar el invierno, el frío, entonces no sabemos si cuando regresemos estará todavía el frío, si ya habrá mejorado. Entonces, si el tiempo lo permite allí, seguiremos conociendo la Tierra del Fuego, la parte del sur, porque es verdaderamente increíble, salvaje, son todos glaciares, lagos, bueno, es una naturaleza muy salvaje. Y desde ahí nuestra idea es ir subiendo por la cordillera, sobre todo por la parte chilena, que es la que menos conocimos al bajar. Y bueno, pues ir subiendo la ruta americana hacia arriba. Nos queda por conocer todo Brasil, toda la zona amazónica, Perú, Bolivia, Ecuador. Y no voy a seguir porque el mundo es infinito. Pero vamos, seguir recorriendo hacia arriba, hacia el norte, por ahora sin límites, como decimos, sin horario ni fecha en el calendario. Y luego Asia, imagino. Sí. En la medida de lo posible, sí, ¿sabes? La idea es... Pero está tan lejos en nuestras mentes. Claro. Ya, no me extrañas. Y desde luego, después de 20 meses en África, no me extraña, no. Y 1 año y medio ahora en Sudamérica, madre mía. Bueno, ya para acabar, Juanca, Rosalía, ahora estáis en Utiel, estáis en Valencia. ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué estáis tramando? Ya llevamos un tiempo en ello, ¿no? Pero ahora está siendo como una buena excusa para invertir bien nuestro tiempo. Pues nada, de nuestra experiencia en África, lo que decíamos de los 20 meses, pues y fruto de nuestros diarios y demás, nuestros recuerdos, hemos estado escribiendo un libro que ya empezamos a escribir cuando estábamos nuestros últimos días en Sudáfrica y luego hemos ido construyendo en Sudamérica, pues, no sé, en pequeños parones que hemos ido haciendo cuando hemos tenido la inspiración y el momento adecuado. Hemos ido construyéndolo, pues una parte en Argentina, una buena parte en Paraguay. De nuevo volvimos a Argentina y construimos otra pequeña parte. Y ahora le estamos dando ya pues creemos los retoques finales, que al final está siendo un trabajo bastante más largo de lo que creíamos y mucho más complicado. Y bueno, pues eso, esperamos, no sabemos todavía si podremos publicarlo en alguna editorial o lo haremos nosotros mismos, pero bueno, que le hemos puesto muchísima energía, muchas ganas y bueno, básicamente es nuestro recorrido por África, pero entremezclado con todo lo que hemos hablado aquí un poco, ¿no? Y también intentando ver por qué África es así, con nuestra humilde opinión y nuestra experiencia, por qué África es así, porque en realidad nos llega esa información de África que hablábamos antes, pero tampoco sabemos por qué existen las guerras, por qué la gente es pobre, ¿no? Porque asumimos que son pobres, pero ¿por qué? ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Nos necesitan? Sí, no.
intentamos, no sé, como debatir un poco al mismo tiempo que Rocinante va viajando hacia el sur o moviéndose por el continente y se mezcla un poco el pasado, el presente, hacia dónde va el continente quizá, no sé, intentamos hablar un poco de todo, humildemente. Sí, que al fin y al cabo es un reflejo de lo que nosotros mismos nos íbamos cuestionando conforme avanzábamos, ¿no? Lo que íbamos descubriendo de su historia, de todo lo que hay detrás, de lo que conocíamos, de lo que no, de cómo nos sentíamos, cómo asimilábamos todo lo que veíamos, ¿no? Pues nosotros escribíamos un diario y un día nos lo leíamos y dijimos, ostras, esto puede ser interesante, ¿no? Si lo hilamos bien con la historia, ¿no? Y entonces un poco es lo que refleja el libro. Qué guay, qué ganas de que lo publiquéis, qué ganas de tenerlo en mis manos porque va a ser un librazo. Además, me imagino que con lo que recaudéis también podremos ir echándole gasolina a Rocinante, sí, ¿no? Por supuesto, sí. Claro. También puede ser, sin lugar a dudas, una vía de financiación que ya los ahorros están pidiendo a gritos. Jolín, pues muchísimas gracias, chicos. Ya estamos. Ha sido un gustazo hablar con vosotros, de verdad. Seguiros en vuestro viaje ha sido un gustazo. Tengo muchas ganas de que lo retoméis. Y nada, que gracias por dedicarme este ratito. Gracias a ti. Nada, gracias a ti por darnos la oportunidad de hablar de, pues eso, de África, Sudamérica, lo que lo que llevamos dentro ahora mismo. Sí, porque, yo quería decir que aunque parezca mentira y la gente igual no se lo cree, pero tenemos muy pocas ocasiones para hablar del viaje. O sea, aquí llegas y te das cuenta de que la gente sigue en su rueda y sigue en su mundo y sí, alguna cosa te puede preguntar, pero en verdad no quieren profundizar, no quieren saber, no quieren conocer de verdad y no te van a dedicar tiempo. Y en el caso de que te dediquen, te van a contar ellos el viaje que hicieron al lugar en el que tú has estado. Y eso al final les resulta un poco frustrante. Entonces, tener la oportunidad de hablar con alguien que te pueda comprender, que te haga preguntas interesantes, que te deje hablar, es un privilegio. ¡Ay! ¡Qué bonito! Es la verdad y así lo sentimos. ¿Cómo me alegro? No, cómo me alegro, de verdad, porque pienso un poco como vosotros. También, además, yo creo que hoy en día con el tema de las redes sociales la gente tiene la sensación de que ve tu viaje y ya está, ya lo sabe todo. Yo tengo muy pocas amigas que no tienen Instagram y son las pocas que me hacen preguntas. Pero es que ya ni mis padres. O sea, claro, sí, es así. Esto es un drama, así que sí que es verdad que se agradece profundizar a veces en según qué temas, que me da pena que no podemos meternos un poco a hablar de cada uno de los países que habéis visitado, pero bueno, yo creo que ese libro será la oportunidad de saber más del viaje y más en profundidad y lo dejamos ahí. Claro, lo dejamos ahí, si no ya no podría ser. La miel en los labios. Oye, decidnos dónde podemos encontraros, redes sociales, la web, todo. Bueno, pues nuestro blog es veroiryviajar.com y las redes sociales, Instagram, Facebook, pues igual, ver, oír y viajar. Ahí estamos. Facilísimo. No me vais a decir el título del libro porque ya me habéis dicho que es algo que no vais a desvelar todavía. Hasta que no salga, no. Bueno, ya, yo espero ser de las primeras en enterarme que ya lo publicáis, ¿eh? Sin duda alguna. Seguro. Bueno, pues ya está. Los que estáis al otro lado, mil gracias por escucharnos. No os olvidéis de seguir a Juancar y a Rosalía en redes sociales y dejar un comentario en este podcast si os ha gustado y compartirlo con todo el mundo porque esta es una historia preciosa. A mí ya sabéis que me encontráis en Instagram como @lamaletadecarla y en el blog lamaletadecarla.com. Hasta la próxima. ¡Chao! Adiós. Adiós.